Oh bendito Dios soberano. Leemos la palabra de Dios bajo el permiso y la unción de nuestro Padre Celestial, de su Hijo Jesucristo y del maravilloso Espíritu Santo de Dios. Amén. Libro primero de Juan, o epístola de San Juan, primera, capítulo 1, versículo 5. Primera de Juan 1:5. En el nombre de Jesús. Así nos dice el Señor. Así te habla Dios a esta hora en el nombre de Jesús. Porque Dios nos habla por medio de su palabra en el nombre de Jesús. Así dice. Dios es luz. Ese es el título que tiene la palabra de Dios hoy. Que Dios es luz. Amén. Versículo 5 nos dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz. Dile al que está a tu lado: Dios es luz, en el nombre de Jesús. Y no hay ningunas tinieblas en Él. Aleluya. Gloria a Dios. Dios es todo luz. Dios es en esencia la luz. Versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos dicen amén? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos, escucha, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por esta palabra? Versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Tremenda palabra de parte de Dios para la iglesia del Dios viviente. Columna y baluarte de la verdad en el nombre de Jesús. Yo declaro que todo el que esté conectado ya hace parte. Dios lo ha hecho miembro de la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad de la ciudad de Santa Marta en el nombre de Jesús. Dios es luz, es la palabra de hoy en el nombre de Jesús. Los científicos, los estudiosos, ahora definen que la oscuridad es ausencia de la luz. Pero no. Dios es luz y el enemigo es tiniebla. Ahí está. Lo que pasa es que cuando la luz llega, desaparece la tiniebla, desaparece la oscuridad. Cuando la luz, ejemplo, cuando hay un cuarto oscuro, usted oprime el interruptor para encender el bombillo. Apenas esa bombilla enciende, llega la luz. ¿Y qué hace la oscuridad? Desaparece en el nombre de Jesús. Por eso es que las tinieblas no quieren nada con la luz. Por eso es que cuando la luz llega, desaparece toda tiniebla en el nombre de Jesús. Pero fíjate que el Señor dice que Él es la luz. Es decir, que si nosotros anhelamos luz, ser luz, tener luz, debemos tener ¿a quién? A Dios. Debemos seguir a Dios, obedecer a Dios en el nombre de Jesús. Cada vez que usted diga, yo soy de Dios, yo creo en Dios, yo camino con Dios, en usted de verdad debe haber luz y no debe haber ninguna tiniebla. En este caso las tinieblas vienen siendo las obras de maldad, las obras de pecado, nuestros errores. Y estamos llamados a echar fuera de nuestras vidas esos errores, esos pecados, esas tinieblas, esa oscuridad, esa maldad debe salir de nuestras vidas. ¿Y sabes cómo? Con la sangre de Cristo, con la luz que vino del cielo, nuestro Señor. La luz que vino a este mundo, vino a libertarnos
de toda oscuridad, de toda tiniebla, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Si decimos que tenemos comunión y andamos en tiniebla, estamos mintiendo. ¿Está escuchando, pueblo? ¿Está escuchando, iglesia? Si decimos que estamos con Dios, que estamos caminando en Cristo, que nos congregamos, pero tenemos tiniebla, estamos mintiendo. Y no practicamos la verdad. Estamos llamados a vivir como Jesús anduvo en esta tierra, todo el tiempo lleno de la luz de la verdad, sin tinieblas, sin pecado, en el nombre de Jesús. Y para eso Dios nos está regalando nuevamente esta palabra, en el nombre de Jesús. Esta palabra se ha predicado varias veces, pero usted sabe que Dios conoce las nuestras necesidades, y por eso nos las regala nuevamente, en el nombre de Jesús. Debemos echar fuera toda tiniebla de nosotros. No hay otra opción. Dios lo ordena y nosotros debemos obedecer. Si Dios hoy dice, echen fuera tinieblas, oscuridad, es porque Dios sabe que en nuestra vida aún hay algo que sacar. Hay algo que echar fuera de nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Si andamos en luz y no estamos como Él anduvo, no tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Por esto tenemos que decirle a Dios gracias. Porque sí, como humanos, nuestra parte humana, nuestra parte carnal se equivoca, pero tenemos la sangre de Cristo para limpiarnos de toda maldad, de todo pecado. Hay un camino, hay una opción, y se llama Jesucristo. Se llama la sangre del Cordero. La sangre de Cristo tiene todo el poder para echar fuera de nuestras vidas toda tiniebla. La sangre de Cristo tiene todo el poder para echar fuera de nuestras vidas todo pecado, en el nombre de Jesús. Él nos ayuda, Él nos liberta, Él nos sana, Él nos transforma, Él nos renueva cada día, en el nombre de Jesús. Para vivir de esta manera debemos tomar una firme decisión, y es convertirnos verdaderamente a nuestro Señor Jesucristo. Es una decisión que debemos tomar si de verdad estamos en Cristo, si de verdad hemos creído en Él, si de verdad queremos seguirlo, en el nombre de Jesús. Recuerden que Jesús pagó el precio en la cruz. Recuerda que la palabra de Dios dice que Él andaba buscando uno en toda la tierra, uno, y no lo halló. Es decir, que todos somos pecadores, todos nos hemos equivocado, todos tenemos tinieblas. Todos hemos echado tinieblas de nuestras vidas con Cristo Jesús. Pero todos todavía debemos sacar algo de tiniebla de nuestra vida, en el nombre de Jesús. Porque para eso vino Él, en el nombre de Jesús. Pero qué lindo cómo nos guía el Señor y nos dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Llegó el tiempo de salir de ese engaño, iglesia. Sal de ese engaño en el nombre de Jesús. Absolutamente todos tenemos errores, hemos cometido pecados, nos equivocamos diariamente. La idea es equivocarnos menos de la mano de Cristo. Él nos guía, Él nos ayuda. Pero hoy tenemos que decirle a Dios, sí, me equivoqué, perdóname, Señor. Lo que pasa es que nos cuesta a veces reconocer nuestros errores. Y hoy Dios nos da la valentía para decir, sí, este es mi error. Este es mi pecado, me equivoqué. Esta es la tiniebla que tengo que echar fuera de mi vida, en el nombre de Jesús. Saben, muchas veces la gente comete error y le echa culpa al otro. Y dice, no es que yo hice esto, yo cometí este error, porque es que mi hermano me hizo, es porque el vecino me dijo, es porque aquel me hizo esto y yo respondí de esa manera. No, el error, sí, el error es del otro, pero también tú tienes tu error. Y si te detienes a mirar el error del otro, no corriges tu error. Llega el momento de que enfrentes tu error, tu pecado, tu tiniebla. Llegó el momento que te agarres de Dios y le digas, ¿sabes qué, Dios? Sí, hoy reconozco delante de ti. Y si puedes reconocérselo a los hombres, mucho mejor. Y decirle, sí, yo tengo este error, yo tengo esta tiniebla. Y hoy tomo la firme decisión de echarla fuera de mi vida, en el nombre de Jesús.
Con Cristo Jesús sí podemos. Recuerda que Él nos limpia de todo pecado en el nombre de Jesús. De todo pecado, no dice de algunos. El versículo 7 es muy claro y dice, y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aprópiate de esa oportunidad, de que por medio de la sangre de Cristo podemos ser limpios. Entonces dile, Señor, mira, yo tengo esto, con tu sangre límpiame, con tu sangre purifícame, con tu sangre echa fuera esa tiniebla, esa oscuridad, en el nombre de Jesús. Y serás libre en el nombre de Cristo Jesús. Si yo digo que yo no he pecado, si yo busco excusas para decir que lo que yo hice no está mal, que lo que yo hice no es pecado, me engaño yo mismo. Y la verdad no está en mí. En el nombre de Jesús. No me puedo engañar más. No te engañes más. Llegó el momento de enfrentar esa situación. Mientras tú no la enfrentes, el enemigo te va a seguir molestando, te va a seguir turbando. La puerta espiritual seguirá abierta. Llegó el momento de cerrarla en el nombre de Cristo Jesús, reconociendo tu pecado, echando fuera esa tiniebla de tu vida en el nombre de Cristo Jesús. Mira cómo dice el versículo 9, si confesamos nuestros pecados. ¿Cuándo confiesas tú un pecado? Cuando tú reconoces que lo hiciste. Si tú no reconoces que hiciste ese pecado, jamás lo vas a confesar. Y resulta que Dios dice que necesita que nosotros confesemos nuestros pecados. Es necesario confesar nuestros errores. Es necesario confesar nuestras tinieblas. Sí, hay tinieblas. Lo que pasa es que esas tinieblas Dios no permite por su gran misericordia que nos hagan tanto daño, pero sí nos estorban. De vez en cuando nos estorba, de vez en cuando impide las bendiciones, de vez en cuando perturba nuestra vida espiritual. Pero Dios está ahí guardándonos, protegiendo. Pero si Dios hoy dice, saque esa tiniebla, es porque la podemos echar fuera. Es porque Dios tiene cosas grandes y maravillosas para nosotros en el nombre de Jesús. Por eso ya no te engañes más. Cuando tú te atreves a confesar, es porque ya no te estás dejando engañar del enemigo. Porque ese engaño viene del enemigo, que te hace creer que tú eres santo, que te hace creer que ya tú estás perfeccionado, te hace creer que ya tú tienes alas. Y esto es una gran mentira. ¿Sabes por qué? Porque siempre asocian que cuando una persona es súper santa, tiene alas. Yo te quiero decir que los ángeles tienen alas. Pero hubo millones de ángeles que fallaron y Dios los arrojó del cielo. Aquí el problema no es de alas. Aquí el problema es de vivir en santidad, lleno de la luz de Cristo. Aquí la idea es echar fuera las tinieblas en el nombre de Jesús. Con alas o sin alas, en el nombre de Jesús. Estos son verdades fuertes que pegan, impactan nuestras vidas, pero que son necesarias para echar fuera tinieblas en el nombre de Cristo Jesús. Ya no culpes a nadie. Ya enfrenta tu situación, enfrenta tu pecado, enfrenta tu debilidad, porque Dios quiere y viene a hacerte libre en el nombre de Jesús. Y el primer paso es confesar tu pecado en el nombre de Jesús. Cuando tú confiesas tu pecado, has tomado la decisión de no vivir engañado tú mismo, porque es que te estás engañando tú mismo. Los demás están viendo tu error. Tú eres el que no lo quiere ver. Por eso ya no te engañes más. Dile a Dios, sí, tengo tinieblas. Tengo este pecado, sí, tengo pecados sexuales. Tengo problemas de lengua, de chisme, de mentira. Tengo problemas de rabia, de enojo, de irritabilidad. Sí, aún no puedo sacar la idolatría. Sí, aún no puedo esto y esto. Y Dios te hace libre. Dios te hace libre en el nombre de Jesús. Por el poder de la palabra y por la sangre de Cristo. Él es fiel y justo. Escucha, si confesamos nuestros pecados, dice el Señor, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Quieres que Dios perdone tu pecado? Primero confiésalo. Si no lo confiesas, ¿qué te va a perdonar Dios? Tremendo. Muchas veces hemos dicho, sí, Dios me ha perdonado. Sí, pero ¿de qué? ¿De los pecados que has confesado? Si lo has hecho, gloria a Dios. Si no lo has hecho, llegó el momento de hacerlo.
A veces confesamos y decimos que Dios nos ha perdonado de estos pecados, pero de estos no. Lo tenemos ahí guardado, que nadie nos los toque. Nos duele mucho, estamos heridos, nos cuesta demasiado y por eso lo tenemos ahí. Deja que Dios toque esa área de tu vida. Llegó el momento de echar fuera esa tiniebla en el nombre de Cristo Jesús. Él vino a perdonar nuestros pecados y termina diciendo el versículo 9, nos perdona y nos limpia de toda maldad. Es decir, que el mismo Dios, mira, confesamos nuestros pecados, Dios por su gran amor nos perdona y viene y hace una obra maravillosa en nosotros, nos limpia. Cuando Dios nos limpia de pecado, nos está diciendo que no lo vamos a volver a practicar. ¿Estás ahí? ¿Quieres dejar de practicar un pecado? Confiésaselo a Dios. Deja que Él te perdone. Y Él te va a limpiar de toda maldad. Te va a ayudar a apartarte, a no volver a practicar ese pecado. En el nombre de Cristo Jesús. ¿Sabes una cosa? Si tú no reconoces tu pecado, si tú no lo confiesas, si tú no lo enfrentas, el enemigo te va a seguir dañando. En el nombre de Jesús. Jehová lo reprenda. Por eso es necesario tomar ese paso, dar ese paso. Por eso es necesario ser valiente y confesarle a Dios nuestros errores, nuestras tinieblas. Dios quiere sacar toda tiniebla de nuestras vidas, pero ya está en su diseño, que la única manera de echarlo fuera es reconocer, es no engañarnos, es confesar, es venir a Él, es anhelar ser una nueva criatura. Ya no te excuses más, ya no des más excusas por tu pecado, ya no le eches más la culpa a otro. Enfréntalo y sé valiente. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, Dios nos dijo en el servicio pasado. Dios nos dio espíritu de valentía, de poder, de dominio propio, de amor. En el nombre de Jesús. Si decimos que nosotros no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Claro, porque es que Cristo, vuelvo y te repito, Dios andaba buscando uno y no lo halló en todo el mundo y envió a su Hijo a morir en la cruz por nuestros pecados, por nuestras tinieblas. Y si decimos que no tenemos, entonces ¿el qué vino a hacer? Él vino y murió, ¿qué? ¿En vano? No. Tenemos que reconocer nuestros errores, nuestras tinieblas. Y entonces hacemos de Cristo la verdad que es nuestra salvación, nuestra redención. Cristo pagó un precio muy alto, lo soportó todo en la cruz para que tú seas hoy libre de toda tiniebla. Aprópiate de ese sacrificio. Aprópiate de la sangre del Cordero que nos limpia de toda maldad. En el nombre de Jesús. Terminado este servicio voy a empezar a enviar unas oraciones que Dios me ha regalado por su gran misericordia, para que tú ores y te apoyes en esas oraciones todos los días, y ojalá sean varias veces al día, y experimentarás una gran liberación de parte de Dios, y te darás cuenta cómo las tinieblas empiezan a salir de tu vida, en el nombre de Jesús. Es necesario ser libre de toda tiniebla. Ya no mintamos más, es que yo no tengo pecado. Déjate de estar señalando a los demás. Déjate de estar mirando el pecado en el otro y no miras el tuyo, en el nombre de Jesús. Se acabó ese tiempo, dice Dios, en el nombre de Jesús. Déjate de estar señalando a los demás, juzgando, condenando. Ayer me mandaron un video y el pastor se rebeldizó. Claro que está rebelde, porque estaba hablando muy mal de los demás pastores. Sí, los pastores cometemos errores. Pero ¿quién eres tú para coger el altar de Dios y empezar a decir una cantidad de cosas, a juzgar, a condenar, a señalar? No, nosotros estamos llamados es orar, orar. Oren por ese pastor, por ese ministro. Recuerda que si un ministro cae, cae un pueblo, porque hay un pueblo que está siguiendo a ese pastor por orden de Dios. De ahí lo delicado de señalar, de juzgar, de condenar a los demás. Dios nos llamó fue a orar los unos por los otros, a amarnos los unos a los otros en el nombre de Cristo Jesús. Si Dios nos perdona, nosotros también debemos perdonar a los demás. Ahora, fíjate que el Señor dice, todo aquel que confiesa su pecado, Dios lo perdona. ¿Quién eres tú para recordar el pecado a una persona que Dios ya lo perdonó en el nombre de Jesús?
Dios perdona nuestros pecados. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? Que cuando tú confiesas tu pecado, Dios te perdona. ¿Y sabe qué hace Dios con esos pecados? Los arroja al fondo del mar, dice el Señor, en el nombre de Jesús. Y resulta que hay personas, y aún en Cristo, que se creen buzos y van a lo profundo del mar y traen a este presente los pecados de la otra persona y le dicen: tú fuiste esto, tú hiciste esto. Jehová reprenda al diablo, no haga eso, es una obra satánica en el nombre de Cristo Jesús. Si Dios los arrojó al fondo del mar, allá están sepultados. No tienes por qué traer al presente el pecado que una vez cometió alguien, pero que ya fue perdonado por Dios en el nombre de Cristo Jesús. Hacer eso es pecado, hacer eso es tiniebla en tu vida en el nombre de Cristo Jesús. Por eso Dios vino a hacernos libres, vino a recordarnos que debemos echar fuera toda tiniebla de nuestras vidas en el nombre de Cristo Jesús. Oh Padre, recibe toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza en el nombre de Jesús. Todos nos equivocamos. Todos debemos aceptar que nos equivocamos. Todos debemos ir todos los días al trono de la gracia a decirle a Dios: perdón, Señor, me equivoqué, en el nombre de Jesús. Y si te equivocaste con una persona, también tenemos la oportunidad de ir a decirle: perdóname. Si esa persona no acepta el perdón, ya tú hiciste tu parte, en el nombre de Cristo Jesús. Oh, aleluya. Es necesario confesar nuestros pecados. Es necesario echar fuera toda tiniebla en el nombre de Jesús. El capítulo 2, mira lo que nos dice el capítulo 2 del libro de Juan. Estamos ahí en primera de Juan, capítulo 2 ahora, en el nombre de Jesús. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Tremendo. O sea que aquel capítulo 1 Dios lo escribió, lo dejó escrito en su palabra, para que hoy nosotros lo podamos leer y no pecar. Dios lo escribió para que tú y yo nos apartemos de todo pecado, para que tú y yo echemos fuera de nuestras vidas toda tiniebla. Qué lindo, el Señor dice: todo lo escribí, hijitos míos. ¿Lo escribió para quién? Para sus hijos. Si tú lo estás escuchando hoy, lo estás recibiendo hoy, es porque Dios te tiene como hijo en el nombre de Jesús. Pero es necesario echar fuera tiniebla. Dios disciplina y redarguye a sus hijos, nada más. Él exhorta a sus hijos, nada más, en el nombre de Cristo Jesús. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Dios no quiere que estemos pecando. Dios no quiere que nos equivoquemos. Dios no quiere que haya en nosotros ninguna tiniebla. Y dice: y si alguno hubiere pecado, abogado. Escucha, si alguno hubiere pecado, es decir, que Dios sabe nuestra condición humana. Él sabe que nos vamos a equivocar. Vuelvo y te repito, la idea es equivocarnos menos cada día. Pero Él sabe, Él conoce nuestra condición humana, nuestra condición pecaminosa. Y por eso dice: si alguno hubiere pecado, abogado, mi Biblia dice, tengo para con el Padre. No sé cómo dice la tuya. Mi Biblia dice que si yo hubiese pecado, abogado tengo para con el Padre, a su Hijo Jesucristo, el que murió en la cruz, el que pagó el precio en el nombre de Jesús. Por eso, la necesidad de reconocer nuestros errores. Porque es que yo tengo un abogado que me va a defender, que va a juzgarme de una manera correcta, justa, en el nombre de Jesús, a Jesucristo. Él va a interceder por mí delante del Padre. Él va a ayudarme. Él me va a sustentar. Él me va a defender. Por eso Él me guía. Por eso Él me limpia. Por eso Él quiere verme como una nueva criatura. Por eso Él quiere que yo tenga un nuevo nacimiento. Nacer de nuevo significa o quiere decir echar fuera toda tiniebla y todo pecado en el nombre de Cristo Jesús. Abogado tenemos. Esta es una gran noticia de parte de Dios para nosotros. Pero ¿quién puede usar ese abogado? ¿Quién puede clamar al abogado para que lo defienda? Aquel que reconozca y confiese su pecado. Porque si tú no tienes nada, si tú no has cometido nada, ¿a qué abogado vas a llamar? ¿De qué te va a defender? ¿De qué te va a justificar? Pero si yo tengo a Cristo, Él es mi abogado.
porque es que yo me equivoco. Dios me guarde cada día de estos errores en el nombre de Jesús. Si recuerdan el texto del servicio pasado, que decía que Dios nos llama sin importarle nuestras obras. Si Dios nos llamara de acuerdo a las obras que nosotros veníamos haciendo, yo no estuviera aquí parado, porque yo un día me equivoqué, yo un día cometí errores, yo un día estaba lleno de tinieblas, pero a Dios no le importó mi obra de aquel entonces y me llamó, y hoy me limpia, cada día me limpia de algo, y vamos en el proceso en el nombre de Jesús. Por eso todos los días le digo a Dios, sí, he pecado, lo reconozco y lo confieso. Es tan importante la confesión de nuestros pecados que David, el rey David, lo dejó escrito en los salmos, sobre todo en el Salmo 51. Reconozco mi condición, he pecado delante de ti, Señor, le dijo. Mi pecado siempre está delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Tremendo. En toda la palabra de Dios quedó escrito el pecado de David. Adulterio, y después mandó a matar. Provocó la muerte de una persona. Y eso quedó escrito. Y David lo confesó. Pero cuando lo ayudó Dios, cuando David reconoció, cuando David confesó su condición, cuando Dios confrontó a David, David le dijo, sí, yo lo hice, yo asumo, porque es que tenemos que asumir. Por eso es que muchas personas mienten diciendo que no tienen pecado, por eso es que muchas personas no reconocen, por eso es que muchas personas no confiesan su pecado, porque tienen miedo a las consecuencias. Pero las consecuencias son inevitables y hay que vivirlas. Y después que las vivas, ¿sabes qué te quiero decir? Vas camino a bendición en el nombre de Jesús. Sí, yo un día confesé mi pecado. Yo un día tuve que asumir las consecuencias de mi error, de mi tiniebla. Tuve que pedir perdón a muchas personas. Tuve que durar un tiempo sin predicar. Sí, lo hice, yo me equivoqué. Lo reconozco delante de Dios y delante de los hombres. Pero nuevamente Dios me tiene aquí, porque es que Él nos limpia de todo pecado. Él nos limpia de toda maldad. Él en ese tiempo fue mi abogado. Fue mi defensor. Él obró con justicia sobre mi vida. No nos lo merecemos, pero a Él le plació. Y hoy estoy nuevamente aquí, predicando de su palabra, de su evangelio, en el nombre de Cristo Jesús. Y por eso todos los días le digo a Dios que me dé la fuerza de confesar y de reconocer mi pecado, pero lógicamente que me ayude a equivocarme menos en el nombre de Jesús. Por el poder de la palabra y por la sangre de Cristo. No le quiera culpa a los demás. No te justifique, ya deja las excusas. ¿Qué tal si David se hubiese excusado de tanto error? No estuviera escrito. No estuviéramos hablando de David hoy, todavía en este año, en el nombre de Jesús. 2020 y todavía hablamos de David, de su ejemplo, de lo que él era en las manos de Dios. ¿Sabes qué dice la palabra de Dios? Que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Tremendo, y se equivocó. Pero es tanto el amor de Dios que luego Dios, cuando nos purifica de nuestras tinieblas, nos ve como santos. Para Él somos sus santos. Pero cuando confesamos nuestros errores en el nombre de Cristo Jesús. En el versículo 2 del capítulo 2 dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados. Fue Cristo, se entregó por tu pecado, por el pecado de hoy. Escucha, dice, y no solamente por los nuestros, porque le estaba hablando al pueblo de Cristo y dijo, Cristo es la propiciación por nuestros pecados, pero no solamente la de nosotros, porque este es otro error que tenemos los cristianos, sino también por los de todo el mundo. Todo el mundo, todo el que esté allá afuera, tiene una nueva opción, tiene una nueva oportunidad con Cristo Jesús. Por eso nosotros, estando en Cristo, no podemos estar juzgando y señalando al que está allá afuera en el mundo. Un día estuvimos nosotros allá en esa condición y a Dios le plació llamarnos. Nosotros no sabemos si mañana esa persona va a estar de este lado con nosotros. Esa es la idea en el nombre de Cristo Jesús. Lo declaramos y lo profetizamos, Señor. Pero entonces, ¿por qué hoy juzgamos? ¿Por qué hoy señalamos y condenamos a los demás?
por sus errores y por sus pecados. Nosotros estuvimos en esa condición. Dios por su misericordia le plació traernos a este lado y limpiarnos. Por eso usted y yo debemos anhelar que más personas, nuestros familiares, amigos, compañeros de trabajo, vecinos, y aún si no lo conocemos, debemos tener el anhelo en nuestro corazón de que la misericordia de Dios lo alcance, de que la luz de Dios lo alcance y eche fuera toda tiniebla de aquellas personas, en el nombre de Jesús. A eso estamos llamados. A eso estamos llamados, en el nombre de Cristo Jesús. La palabra de Dios dice que esta palabra para nosotros es luz, lumbrera a nuestro camino, es lámpara a nuestros pies. Esta palabra es la que nos ayuda a nosotros a andar en la luz. Hay otra palabra que dice que tú y yo estamos llamados a ser una lumbrera a los demás. Y la única manera de servirle de luz a los demás es echando fuera toda tiniebla, echando fuera toda oscuridad de nuestra vida. Hay que hacerlo en el nombre de Jesús. Sí podemos. No digas que no puedes. Dios está con nosotros. Dios está contigo. Dios te va a ayudar. Dios te va a perfeccionar. Toma la decisión. Sigue adelante. Sé valiente. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano a todas las armas de la milicia celestial y vencerás en el nombre de Cristo Jesús. Dios te ha llamado a vencer. Dios no te ha llamado a derrota. Dios te ha llamado a seguir adelante. Dios no te ha llamado a retroceder en el nombre de Cristo Jesús. Oh, aleluya. Santo eres, Señor. Bendito y poderoso, Señor. Dile a Dios que arranque toda tiniebla de tu vida en el nombre de Jesús. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos, dice el versículo 13. Y el 4 dice, y el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Tremendo. Tenemos que manifestar la verdad. Tenemos que dar testimonio de que Cristo está en nosotros, echando fuera toda tiniebla en el nombre de Cristo Jesús. Yo no sé qué tiniebla habrá en tu vida, pero Dios hoy te dice, échalo fuera. Sácalo. Estorba, impide, es necesario en el nombre de Cristo Jesús. Cada persona tiene su debilidad, cada persona tiene su tiniebla y es necesario echarlo fuera en el nombre de Jesús. Cada uno tiene diferente. Lo que te sucede a ti muchas veces no es lo mismo que vive el otro, pero debemos ayudarnos los unos a los otros, debemos entendernos y apoyarnos, porque Dios absolutamente a todos nos quiere hacer libres en el nombre de Cristo Jesús. Vuelvo y te repito, si estás pendiente de la debilidad del otro, criticando, señalando, juzgando, no vas a tener tiempo para ser libre de lo tuyo, en el nombre de Jesús. El versículo 5 dice, pero el que guarda su palabra, en este, verdaderamente, el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Y el 6 dice, el que dice permanece en él, debe andar como él anduvo. ¿Cómo anduvo Jesús? En oración, en ayuno, leyendo y predicando su palabra, en el nombre de Jesús, el evangelio, haciendo la obra de Dios, obedeciendo al Padre. Jesús, todo el tiempo que estuvo en la tierra, obedeció a su Padre, en el nombre de Jesús, al punto que murió en la cruz. No se bajó, lo soportó todo, hizo todo lo que el Padre le envió a hacer. Así debemos hacer nosotros. ¿A qué te envió el Padre? El Padre te envió a ser libre de tinieblas. Reconócele, confiéselo y échalo fuera, en el nombre de Cristo Jesús. Oh Señor, gracias por hablarnos, Señor, y sigue hablándonos en el nombre de Jesús, por medio de tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. El versículo 9 dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. ¿Está escuchando? Decimos que estamos en Cristo, asistimos a la iglesia, ahora recibimos las transmisiones,
pero luego aborrecemos a nuestro hermano, lo atacamos, lo maldecimos, no le hacemos favores, no lo ayudamos. Eso es pecado delante de Dios. Eso es tiniebla y hay que echarlo fuera en el nombre de Cristo Jesús. Toda injusticia que tú le cometas a tu hermano se llama tiniebla. Por eso es que absolutamente todos debemos ser libres en Cristo Jesús. Todos debemos echar fuera, todos nos equivocamos, todos cometemos errores. ¿Cuántos errores le cometemos a nuestros hermanos? Cuando vamos a un lugar, cuando estamos en un sitio de comercio, de negocio, ¿cuántos errores no hemos cometido? Hemos tratado mal, hemos contestado mal, hemos tenido malas acciones, nos queremos volar el turno, muchas cosas hacemos. Hablamos lo que no sabemos, criticamos lo que no sabemos. Todo eso hace parte de las tinieblas y es necesario echarlo fuera en el nombre de Cristo Jesús. Dios nos ha llamado a amarnos los unos a los otros. Cuando tú no oras por el hermano, eso es tiniebla. Eso es tiniebla. Por eso hoy vamos a alinearnos con el Señor en el nombre de Jesús en este ayuno. Que este ayuno rompa toda tiniebla en nuestra vida. Que esta tiniebla arranque, destruya toda tiniebla de nuestra vida. Que este ayuno pudra todo yugo de tinieblas en nuestras vidas en el nombre de Jesús. ¿Cuántos quieren ser libres? ¿Cuántos le dicen al Señor, aquí estoy, te confieso mi pecado y hazme libre en el nombre de Jesús? Vamos a entrar en un tiempo de liberación en el nombre de Jesús. Dile, Padre, me cubro con tu sangre preciosa, cubro mi casa, cubro la transmisión, los aparatos electrónicos en el nombre de Jesús. Cubro todo lo que tengo y todo lo que soy con la sangre del Cordero. Ningún arma forjada contra mí prosperará en el nombre de Jesús. Dile, Padre, hoy me coloco, hoy me visto con toda la armadura celestial para resistir toda ocurrencia del mal en el nombre de Jesús. Dile, Padre, envía ángeles, millones de ángeles a batallar a favor de mi vida, de mi casa, de esta transmisión, de este ayuno en el nombre de Jesús. Dile, amado Dios, derrama de tu fuego, el fuego del Espíritu Santo que tiene poder para quemar toda impureza en mi vida, en mi casa, en la congregación, en la iglesia del Dios viviente. Quema toda impureza en el nombre de Cristo Jesús. Que me consume y echa fuera en el nombre de Jesús. Por el poder de la palabra y por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Dile, Padre, hoy vengo delante de ti, lleno de la valentía que tú me diste, Señor. Vengo lleno de valentía, de espíritu de valentía, Señor, que viene de ti. Hoy vengo a reconocer mi pecado, a confesar mis errores. Ya no voy a dar más excusas. Ya no le voy a echar la culpa a los demás. Sí, yo me equivoco, Señor. Hay tinieblas en mí. Hoy las presento delante de ti, Padre, para que seas tú haciéndome libre, para que seas tú destruyendo en el nombre de Jesús. Dile, sí, Padre, tengo tinieblas de origen sexual. Perdóname adulterio, fornicación, laxivia, lujuria, impureza sexual, pensamiento, fantasía de pecado sexual. Dile, sí, lo reconozco delante de ti, Padre. Miro lo que no debo, deseo lo que no debo. Dile, Padre, lo confieso delante de ti, purifícame. Lávame en el nombre de Jesús con la sangre del Cordero. Dile, lava mi mente, mi corazón, mi alma, en el nombre de Jesús, de todo pecado sexual. Dile, hoy echo fuera toda tiniebla de pecado sexual en mi vida. Hoy me declaro libre de todo pecado sexual, de toda tiniebla sexual, en el nombre de Cristo Jesús. Dile, amado Dios, hoy te presento mi irritabilidad, mi enojo, sí, mi gritería, mi pelea, mi contienda, mi maledicencia. Dile, hoy lo reconozco, pero hoy lo presento delante de ti, Señor, para que seas mi abogado, para que me defiendas, Señor, en justicia, para que me hagas libre por el poder de la palabra y por la sangre del Cordero, Señor. Dile, Padre, arranca de mi alma, de mi corazón, esa amargura en el nombre de Jesús. Recuerda que la palabra de Dios dice que la amargura contamina y daña todo lo que está a nuestro alrededor.
Dile, Señor, perdóname. Sí, tengo amargura en el nombre de Jesús. Y limpia todo mi alrededor en el nombre de Jesús. Dile, limpia todo lo que he contaminado con mi amargura. Si he contaminado a mi familia, límpiala en el nombre de Jesús. Dile, Padre, hoy confieso en el nombre de Jesús mi chisme. Sí, soy chismoso. Hay gente que dice, no es que yo te cuento esto para que oremos. Mentira, está chismoseando. Hay gente que está criticando, murmurando. Dile, Padre, refrena mi lengua. Ayúdame a refrenar mi lengua. Hoy vengo delante de ti y confieso mi pecado, Señor. Limpia y purifícame de esta tiniebla en mi vida en el nombre de Jesús. Dile, Padre, hoy vengo delante de ti y confieso que aún tengo idolatría por imágenes, por personas. Sí, limpia y purifícame de esta tiniebla en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Dile, Padre, ayúdame a echar fuera de mi vida toda tiniebla, porque tu palabra lo dice. No a la idolatría, no a la escultura, no a las imágenes. Pero dile, a mí me cuesta. Dile, porque es que esto viene de mis antepasados, de mis padres, mis abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Pero hoy recibo tu luz, Señor, para que eche fuera esta tiniebla llamada idolatría de mi vida en el nombre de Jesús. Por el poder de la palabra y por la sangre de Cristo, Señor. Oh bendito Dios. Dile, sí, Padre, hay una gran tiniebla en mi vida y en mis antepasados que han practicado ocultismo, hechicerías y brujerías. Dile, perdóname, me arrepiento, te pido perdón por ese pecado y te pido que lo eche fuera de mi vida. Dame la valentía para dejar de practicar todo ocultismo, para dejar de estar leyendo horóscopo, suerte, adivinación, en el nombre de Jesús. Dile, Padre, hoy te pido por toda práctica de ocultismo que realizaron mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos, mis tatarabuelos. Sí, ellos tenían aún libros de hechicería, de brujería. Dile, ellos tenían objetos en las casas. O también le puedes decir, Señor, sí, un día me llamaron, yo era muy joven, yo estaba en tiempos de ignorancia, me empezaron a enseñar cosas. Dile, confiésalo y Dios te hará libre del nombre de Jesús. Y esa tiniebla tendrá que salir de tu vida en el nombre de Jesús. Porque la sangre de Cristo tiene todo el poder para deshacer esa obra de maldad en el nombre de Cristo Jesús. Dile, Señor, sí, cuando a mí me hacen daño, yo le hago daño a otro. Dile, perdóname, Señor, confieso mi pecado, me arrepiento en el nombre de Jesús. Dile, ayúdame a ser una nueva criatura en Cristo, en el nombre de Jesús. Oh bendito Dios. Dile, aquí estoy, Señor. Límpiame, echa fuera, libértame de toda tiniebla. Padre, rompe toda cadena, toda atadura, toda ligadura se rompe ahora de toda maldad en el nombre de Jesús. Dile, Padre, sí, yo tengo pensamientos de malicia, de maldad. Tengo el deseo de hacer maldad, Señor. Perdóname. Echa fuera de mí esta tiniebla en el nombre de Jesús. Dile, Padre, perdóname. Echa fuera de mí toda pereza, desánimo, en el nombre de Jesús, flojera de leer la palabra, de congregarme, de permanecer conectado a las transmisiones. Dile, perdóname, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Me da flojera trabajar, me da pereza organizar mi casa. Dile, soy un desordenado, saca esta tiniebla de mi vida en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Por el poder de la palabra y por la sangre del Cordero. Dile, Padre, con este ayuno, hazme libre. Hazme libre en el nombre de Jesús, Señor. Dile, Padre, renuncio y sepulto el viejo hombre. Y declaro que soy nueva criatura en Cristo Jesús, Señor. De tu mano, Padre, en el nombre de Jesús. Oh, aleluya, bendito Dios, soberano y eterno. Dile, Padre, sí, yo reconozco que yo un día participé de una secta, Señor. Sí, hay doctrinas que son sectas. O si participaste de algún grupo emo, algún grupo pum, de esa barra brava, en el nombre de Cristo Jesús. De cualquier grupo, de cualquier denominación,
que estaba en contra de la palabra de Dios, dile: Señor, perdóname, yo participé. Arráncalo de mí en el nombre de Jesús. Arranca de mi mente, de mi corazón y de mi alma toda doctrina de error, todo adoctrinamiento que recibí erróneamente. Dile: hoy me desato, me desligo y echo fuera de mi vida esa tiniebla en el nombre de Cristo Jesús. Por el poder de la palabra y por la sangre de Cristo. Oh, aleluya. Dile: Padre, sí, tengo amor al dinero. Dile: sí. Hazme libre de este espíritu de mamón, de esta tiniebla, en el nombre de Cristo Jesús. Dile: ayúdame a ponerte a ti, Señor, en primer lugar y no al dinero. Ayúdame a confiar plenamente en ti, Señor, por el poder de la palabra y por la sangre de Cristo. Oh, bendito Señor. Tú eres maravilloso, Señor. Tú eres bendito, tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Dile: Padre, sí, tengo inclinaciones de homosexualismo, de lesbianismo. O dile: mira la condición de mi familiar, libértalo, Padre, y echa fuera esa tiniebla en el nombre de Jesús. Nosotros podemos orar por la tiniebla que está en nosotros. Lógicamente, después de haber orado por nuestras tinieblas, después de haber batallado por nuestra liberación, también podemos batallar por la liberación de los demás. Dile: echa fuera toda práctica de homosexualismo, de lesbianismo, en el nombre de Cristo Jesús. Por el poder de la palabra y por la sangre del Cordero. Dile: Señor, hazme libre del engaño, de la manipulación. Sí, me gusta engañar, me gusta manipular. Me engaño a mí mismo, Señor, creyendo que no tengo pecado. Dile: libértame del engaño en que Satanás me tiene en el nombre de Jesús. Liberta mi alma de esa cautividad, Padre. No me permitas estar engañando y manipulando a los demás en el nombre de Jesús. Hay una tiniebla en nuestras vidas, ¿sabe cuál es? Nos hemos apartado de Dios en algún tiempo. A veces tenemos pensamientos de retroceder, de dejar todo tirado. Dile: Señor, perdóname. Hazme libre de esta tiniebla. Échala fuera de mi vida en el nombre de Cristo Jesús. Dile: Padre, y reconozco que sin ti no soy nada, te necesito. Tú eres mi Dios, tú eres mi escudo, tú eres mi fortaleza. Dile: Padre, sin ti no soy nada, Señor. Dile: Padre, te voy a decir como dijo Moisés: si tú no vas delante de mí, de nada sirve, Señor. No me saques de donde estoy entonces, Padre. Dile: Padre, yo quiero adorarte, quiero servirte de la mejor manera. Dile: haz de mí un instrumento de honra, Señor. En el nombre de Jesús. Dile: Padre, tú eres santo, ayúdame a vivir en santidad. Ayúdame a dar pasos de santidad. Echa toda tiniebla de mi vida porque yo anhelo y quiero ser santo. Dile: Padre, me voy a esforzar a ser santo.